Esta será mi primera vez entrando a un supermercado en Panamá. El día está especialmente gris en la mañana de hoy, la verdad. He visitado bastantes veces la ciudad de Panamá y hasta el día de hoy en mi vida he tenido la oportunidad de entrar a un supermercado, de evaluar sus precios, de ver qué productos interesantes hay en la ciudad. Como se los comenté en el primer video de esta serie, yo no había venido a esta ciudad por más de 48 horas, por ende nunca había tenido la necesidad de comprar nada, de ver, de curiosear. Y yo dije, es el momento perfecto, este es el viaje ideal para visitar un supermercado. Una de las cadenas más famosas, según me estuvieron comentando los locales, es Super 99. En este caso estoy entre la calle Belisario Porras y la calle José M. Pérez. No sé si será José María Pérez, José Marco Pérez, José Mendoza Pérez. Déjenmelo en los comentarios. Vamos a entrar al supermercado. Comenzamos con el pasillo 1, que son ketchup, son helados, son refrescos, son bebidas. Podemos ver que una salsa de ketchup Heinz cuesta $2.65 y si es orgánica, $4.49. Recordemos que la moneda panameña es en teoría el balboa, sin embargo los billetes son dólares y todos los precios que vayan a ver por todos lados son dólares. Básicamente solo en balboas existe la moneda de 1 que equivale a $1. Miren esto, qué rico, por favor. Un helado de Oreo cuesta este potecito de 14 onzas $4.50, pero se ve espectacular. El jugo de naranja Tropicana está en $4.59. Si eres amante de las aceitunas, como no es mi caso, estas con tabasco cuestan $2.65. 1.89 litros de leche entera está en $3.19. Miren esto, qué loco. Algo súper interesante de las etiquetas es que te da el origen del producto. Por ejemplo, este queso Filadelfia que cuesta $5.49 es de origen estadounidense, pero podemos ver la mayonesa La Sabrosita en $1.45 y dice origen Panamá. La verdad es que eso está bien interesante. La mayonesa Kraft de toda la vida es la más típica. Viene en esta presentación como en bolsa, no la encuentro en botella, de 650 gramos. Cuesta $3.05. Esto se volvió personal muy rápido. La salsa de Chick-fil-A. Esta salsa la adoro y obviamente esto no se encuentra en Venezuela. Voy a llevar de una. Voy a comprar varias para tenerlas almacenadas, para acapararlas en Venezuela y poder irlas utilizando mientras no tenga acceso a ellas de manera normal. Qué bonito encontrarlas en Panamá. Una completa sorpresa. Obviamente con origen de Estados Unidos. La mostaza está en eso de $1.19. Tenemos todo tipo de yogurts a partir de $2.25, aunque según es una oferta, así que no lo sé. Hay margarina vegetal a partir de $3.85, que por cierto es de origen colombiana, la perfecta. Mantequilla con sal President, que por cierto es de Francia, cuesta $6.09 los 250 gramos. Los cocos están en $1.79 el kilo, un buen coco. Remolacha $1.75 el kilo, buenas remolachas también. Siempre he escuchado de arepas venezolanas, de arepas colombianas incluso, pero arepas panameñas. El kilo de ajo está en $2.35 y una bolsa de 1 kilo de papas en $1.92. El kilo de pitahaya amarilla en $8.50. Qué buena es la fruta del dragón, aunque a veces puya. El kilo de cebolla está en $2.89 y la cebolla morada en $4.95. El medio kilo de sal en 67 centavos. Ojo, evidentemente yo les estoy dando precios referenciales de algunas cosas que veo interesantes, porque no les puedo dar el precio de todos los aceites. Van a haber aceites más baratos, aceites más caros, pero intento irme por las marcas nacionales, por las cosas más convencionales. Pero por ejemplo, este aceite argentino cuesta $3.75. 2 kilos de arroz por $3.15. Frijol de desayuno, que es el frijol rojo, que primera vez que veo que le dicen de desayuno, $1.35. Y el medio kilo de frijoles negros, $1.20. Aceite de oliva entre $6 y $7. 800 gramos de azúcar blanco, $1.19. Y obviamente no podía faltar la mítica harina pan, también presente en los supermercados de Panamá, con un costo por kilo de $2.35. El medio kilo de miel está en unos $6 aproximadamente, va de $6.30 a $5.99. Ey, esto está bien divertido. Es una masa para panquecas de Cinnamon Toast Crunch. Este cereal es lo máximo. Es como un cereal de cinnamon roll y ahora viene como masa de panquecas. Bueno, seguro tiene toda la vida, pero yo no lo había visto, ¿no? Está demasiado cool. Pero en el hotel no hay donde cocinar panquecas, así que hoy no es el día. Qué lástima. La Nutella está en unos $6.10. La presentación de 350 gramos. La
La presentación de pan blanco de Bimbo está en 1,89. Es la grande, así que me parece súper, rinde bastante. Aquí Krispy Kreme es una sensación, déjenme decirles. Además está este stand y solo quedan estas de acá, que quién sabe de cuándo sean. Lo que sí veo es que no tienen el precio, pero pueden ver que una torta como esta tiene un precio de $12. O una como esta, que es como una tarta de fresa, cuesta $5,50. Justo acá están los que les estaba diciendo, solo que estos son de chocolate, no son de cinnamon, no son de canela. Cuestan $5,49 aproximadamente todas las cajas de cereales de marca Kellogg's, porque hay bastantes de otras marcas, pero varía bastante los precios. Como Kellogg's es un estándar, digamos que $5 una caja de cereal promedio. Aunque esta de Zucaritas de 260 gramos cuesta $3,45. Hermano, este cereal debe ser un espectáculo. No lo he probado, pero tengo unas ganas súbitas de llevármelo, la verdad. Pero este sí es un poco más caro, $6,39. Y dato curioso sobre mí, mis cereales favoritos de toda la vida son los Apple Jacks y los Trix. ¡Ey, notición! Flips de Cookies and Cream en presentación de caja grande. Como esto está en Panamá y todavía no está en Venezuela, no lo entiendo, gente de Flips. ¿Qué está pasando con el mercadeo? $3,75. Qué ricos unos Flips de Cookies and Cream. Si tienen la oportunidad de probarlos, se los recomiendo. Este café de Dunkin' Donuts cuesta $3,49. Medio kilo de espagueti, 60 centavos de dólar. Me parece que está súper bien. Y la salsa para pasta ya lista tiene un costo de $1,55. Pasta de tomate en $1,77. Por favor, mírenle el color a estas naranjas. Qué pedazo de naranja. El balance de blancos del teléfono se vuelve loco, pero es que está increíble. Es una naranja gigante. Miren mi cabeza, miren la naranja. Miren mi cabeza y miren la naranja. ¡Qué loco! Y estos son limones como los de las películas. Me encantan limones amarillos. Cuesta $4,29 el kilo. No me encanta tanto el precio. Los 2 litros de jugo de manzana Mott's cuestan $5,29. Bueno, ¿oyeron? Ese es otro de los gustitos que uno suele darse cuando sale del país, porque en Venezuela ese jugo existe, pero es extremadamente caro. Carísimo. Esta lata de Pediasure cuesta $64 y la de al lado $38. La maicena cuesta $1,59 los 185 gramos. Este es el empaque clásico de toda la vida. Están aproximadamente $2 la lata de atún. Va variando si es en agua, si es en aceite, si es de la marca X, si es de la marca Y, pero este cuesta $2,05. Y la lata de sardina en salsa de tomate, $1. Sin embargo, podemos encontrar latas de sardinas hasta en 50 centavos. He visto muchísimo esta marca, La Sabrosita. Me imagino que es una marca nacional que realmente produce de todo, porque he visto hasta una torta de fresa, hasta esto que es jamonilla de cerdo de esta marca. Déjenme en los comentarios, ¿es una marca popular acá? No la conocía. 2 sopas Maggi de sobrecito por $1,05. Y estas típicas sopas de microondas en un potecito de anime, $0,72. No dije Maruchan porque no había visto las Maruchan, pero ahora sí las encontré. Están en $0,75. Es impresionante que una lata como esta esté en el imaginario colectivo de todo el universo y muchas veces ni siquiera sabemos qué venden. Pero para quienes no lo sabían, es una sopa en lata que cuesta $2,75. Salsa inglesa, $1,29. Servilletas, 69 centavos. El orégano en $1,75. Oigan, no sé si esto es solo cosa mía, pero genuinamente me da un poco de miedo que un jugo de manzana tenga este color. Las bebidas instantáneas rondan los 34 centavos y llegan hasta el Clyde, que cuesta 80. Ese es el más caro de todo el anaquel. Muero de la risa con los productos de Sasha Fitness en los anaqueles de un supermercado en Panamá. Felicidades, amiga. Una lata de Pringles está en $2,49. Por favor, miren eso, tortillas de maíz azul. Hay incluso tortillas de remolacha. ¿Qué es esto? Aquí tenemos unos Doritos incógnita. Me imagino que el sabor es sorpresa, pero su precio no tanto. $3,35 esta bolsita. La redundancia hecha galleta, una Oreo de Cookies and Cream. Básicamente una Oreo de Oreo. Por cierto, estas gomitas Welch cuestan $2,95. Cosa bien rara. Aquí hay un montón de chucherías, de gomitas, de mentos, de todo. Y en el mismo pasillo está camarones congelados, comida asiática. Y justo arriba del salmón entonces tenemos sirope de dulce de leche. Está un poco contrastante la cuestión. La Pepsi está en $1,65, la de 1.5 litros. ¿Qué tal? ¿Nos tomamos un Squirt o qué? Se mantienen las combinaciones exóticas, Toblerone y justo abajo aros de cebolla. ¿Por qué no? Buen nombre, buen logo, buen marketing, Dios mío. Ahora me quiero llevar 5 botellas de Luni para Venezuela. Mira, el Luni de fresa, el Luni de manzana y Luni de ginger ale. Un refresco panameño, pero está muy gracioso el nombre y todo el concepto. Y aquí escondido, mi refresco favorito de la vida, manzana Postobón. Pero eso no es panameño, así que ajá. Creo que le están metiendo un plagio a una marca venezolana. Tenemos la caja de hamburguesas de carne en $4,99.
El champú de 400 mililitros tiene un precio de $8,49 de la marca Pantene. Miren, también hay productos de Rolda acá en los anaqueles de cuidado personal de Panamá. Cuestan unos $3,35 aproximadamente el gel fijador. Acá podemos ver que un pack de 3 cepillos de dientes cuesta $3,65. Este de 2 cuesta $5,19. Es más caro comprar 2 cepillos que uno, quizás por el modelo. Estos se ven bastante elegantes, bastante caros. No sé cuánto cuestan, solo sé que son avanzados. Las cajitas de jabón Dove cuestan $3,75, mientras que las Protex cuestan $3,35. Qué increíble que ahora todo tiene carbón activado. Acá está el Ariel en $7,59 los 2 kilos para que laven bien su ropita, muchachos. El lavaplatos de 21 onzas está en $1,99. 21 onzas se traduce a 600 gramos. No lo sabía, solo leí el envase. Dato, esta marca abunda bastante acá. Cuesta $2,89 este paquetito. A ver, entenderán que yo no sé mucho de esto, pero bueno, les doy una referencia. Que qué loco que también haya Kotex aquí. El papel higiénico Scott de 6 rollos cuesta $3,39. Eso sí está bien barato en comparación a otros países, la verdad. Acá tenemos los quesitos, uno más grande que el otro, como el que te tengo. Sabes que no puedo dejar de hacer ese chiste, perdón, ya basta, superémoslo. Podemos ver también jamones que van $5,29, $5,49, $7,59 la libra. Todo esto es por libra, a diferencia de las demás cosas que hemos visto que es por kilo. Te voy a dar tu mortadelazo. Que por cierto, la mortadela cuesta $2,69. No puedo creer que acabo de recorrer 28 pasillos de un supermercado. Me siento exhausto. He visto cosas muy cool, la verdad es que he visto cosas bien divertidas y cosas que no sabía que vendían aquí. Qué brutal, me encanta, me encantó el supermercado en Panamá. Pero todavía hay algunos precios que analizar. Por ejemplo, la carne molida especial, que por kilo cuesta $8,29. ¿Por qué es especial? No lo sé, no me lo preguntes. La pulpa negra está en $8,35 el kilo y la chuleta ahumada $8,99. La pechuga de pollo $2,98 y el pollo entero en $2,55. Las compras de adulto responsable $46,89. Puras salsas de Chick-fil-A. Muchachos, no les dije, pero se me olvidó pedir bolsa. Bastos llegó justo a tiempo para el rescate, porque si no, no sé cómo habría hecho. Entonces estamos cargando todo. Las compras responsables. Aparte no me aguanté y compré el cereal de cinnamon. Me voy a cepillar con salsa de Chick-fil-A. Agarra aquí. Así termina esta experiencia visitando un supermercado en Panamá. Una movida bien loca, entrar a un supermercado, ver los diferentes precios, analizar los productos que encontramos acá y que no hemos encontrado en otros lugares del mundo. No sé qué les hayan parecido los precios, déjenmelo una vez más allá abajo en los comentarios a ver qué les parece, si está caro, si está barato. Yo veo comparativamente, por lo menos a lo que yo veo constantemente, que son precios bastante estandarizados a nivel internacional. Son precios en dólares que se parecen a los precios en Estados Unidos y que se parecen incluso los precios en Venezuela. Lo que va a repercutir directamente es el salario de las personas y si les alcanza para cubrir una cesta básica comprada en un supermercado y no en un mercado tradicional, o si bien la gente que vive del día a día, que simplemente compra lo que va a consumir día tras día. Ya quedará del caso particular de cada persona y sería un objeto de estudio para próximos videos. Cuéntame allá abajo entonces qué te parecen los precios panameños y mientras tanto te voy a estar dejando un botoncito para que te suscribas y un videito recomendado especialmente para ti, para que te suscribas y nunca te salgas de este canal y aparte puedas seguir viendo videos que el algoritmo de YouTube te recomienda de manera personalizada. Muchachos, nos estamos viendo en unos días, seguimos recorriendo Panamá. Se nos hizo de noche de tanto tiempo en el supermercado, me estoy volviendo loco. Quiero irme a cenar algo porque tengo bastante hambre y bueno, creo que las salsas de Chick-fil-A no van a ser suficientes para llenar esta barriguita. Nos vemos, un besito.